Hola a todos, esta es la demostración de nuestro proyecto de grado Desarrollo de un sistema para análisis de datos del río Bogotá según zona geográfica. Los integrantes del grupo son David Esteban Forero Espinosa y Edwin Alejandro Forero Gómez. En GitHub se encuentran cargados todos los recursos que desarrollamos. Podemos realizar una clonación del repositorio, donde en primera instancia vamos a encontrar en la serie de anexos una guía previa de configuración para ejecutar macros en Excel VBA. Aquí se detalla paso a paso con imágenes cuáles son los requisitos previos que se deben habilitar en Excel para poder ejecutar el programa. Y hay una paleta de colores de estándar que se puede tomar como referencia para desarrollar nuevos tableros en el informe BI. En esa carpeta de base de datos tenemos unos scripts de validación para poder verificar los datos que se cargaron en las bases de datos, luego el proceso ETL, y tenemos los scripts de creación de las tablas con todas sus relaciones para la tabla de muestras. Y también tenemos una imagen del esquema relacional del modelo de datos aplicado a la base de datos. En esta carpeta de la ETL está todos los recursos de la ETL, sus paquetes. Aquí se encuentra el informe BI, que luego lo revisaremos. Aquí está cargado el script para transformar coordenadas en su formato de script de Python, por si se requieren hacer modificaciones a futuro. El primer producto es un programa en Excel, una herramienta para depurar los datos. Al abrir esta herramienta, nos vamos a encontrar con una hoja principal donde está brevemente la descripción de lo que hace la herramienta. Está esta hoja que tiene las tablas de referencia, donde están todos los datos ya estandarizados y van a ser la referencia para aplicar el algoritmo de comparación Jiro-Winkler. Y está esta hoja de backup, donde prácticamente es una copia de la segunda hoja de tablas. En caso de que se llegue a hacer una modificación indeseada, se puede recuperar de acá. Entonces, esta hoja es importante no editarla. Entonces, el programa, al presionar el botón, nos va a pedir buscar el archivo que queremos realizarle la transformación. En este caso, voy a utilizar esta ruta donde ya tengo un archivo. El archivo más actualizado es de 2014 a 2022. Contiene esos datos de esas fechas. Entonces, podemos ubicar en cualquier lado el archivo. Aquí, cómo va a funcionar el programa. Nos va a crear una copia de este archivo y sobre esa copia sí se van a realizar las transformaciones. Una vez abierto el archivo, él empezará a hacer todo el trabajo de depuración. Una vez hecha la copia y cargado el archivo, él empieza a hacer las transformaciones y como vemos se van a ir coloreando estas celdas. Una vez finalizado, nos mostrará una ventana donde muestra el fin de proceso, el número de celdas que se editaron del total de celdas leídas y el tiempo de ejecución. También la ruta donde está ubicada la copia del nuevo archivo y donde se hicieron las transformaciones. Como podemos ver, aquí se encuentra la copia donde se realizan transformaciones. Podemos realizar una comparación entre el archivo original y el archivo ya editado por la herramienta de depuración de datos. Vemos que aquellas celdas donde se realizaron cambios, su color de texto va a cambiar. En este caso ya se soluciona el principio de completitud. Se estandariza el informe, cliente. El municipio también está estandarizado de acuerdo a la tabla de referencia y pues después de haber usado el algoritmo Jiro-Winkler para comparar por similitud, las fechas ya quedan también en el formato adecuado, no queda ningún tipo de error, como podemos ver acá en fecha reporte. Aquí solo ya tenemos fechas. Para el caudal, el separador de decimales usado aquí en Colombia
se cambia, se corrigen algunos temas como tildes, temas adicionales. Aquí en la hora de toma podemos ver también ya una correcta estandarización respecto a los datos que teníamos en el origen. Caso similar para las coordenadas. Recordemos que aquí entra el caso donde las coordenadas que no estén dentro del rango según el sistema de coordenadas, pues las vamos a reemplazar por -1 y estas filas posteriormente en el proceso ETL no la vamos a tener en cuenta. Esta es la tabla de rangos. Continuando, el parámetro y sus unidades también estandarizadas. Para esta parte del tipo de límite también solo tenemos los 3 casos posibles, LCM, LST y no reporta, en comparación de acá. El límite ya también se estandariza, se corrige el tema del separador de decimales y de miles según Colombia, y aquellos límites que no reporten se reemplazan por este valor. Y ya por último, en el valor, pues también se hace una corrección, una limpieza de datos. Y se tiene en cuenta también el tema de el separador de decimales. En este caso también podemos tener casos en los que el valor es incoherente o no se puede hacer un análisis de él o no reporta. Por tanto, para esos casos se edita por la palabra eliminar. Y esta palabra también será clave después durante el proceso de ETL para discriminar esas filas. Una vez finalizada la primera depuración de datos, vamos a realizar la transformación de coordenadas. Para ello tenemos el programa ejecutable, no requiere instalar ningún tipo de dependencia en Windows. Una vez abierto, nos va a preguntar por el archivo origen que acabamos de generar y lo vamos a abrir. Va a tomar un tiempo mientras él verifica el archivo. Una vez verificado, nos va a preguntar cuáles son las coordenadas planas en X. En caso de que el usuario ingrese mal el dato, nos va a pedir de nuevo verificarlo y nos va a dar un ejemplo. Y aquí nos pregunta en qué columna las queremos guardar. Una vez lea las columnas de origen, empezará a realizar las transformaciones de coordenadas. Veamos que en esta demostración se saltaron 783 filas. Recordamos que son celdas en las cuales los valores no existen o son incorrectos. También podemos ver cuáles son las filas que se omitieron digitando 1. Por último, mostrará el tiempo total de ejecución y nos dirá que ya el proceso finalizó. Para el proceso ETL nos dirigimos a esta carpeta. Aquí se encuentra el proyecto. Abrimos este archivo. Requiere tener Visual Studio y SQL Server Integration Services previamente instalado. Este proyecto consta de 6 paquetes. El primero de ellos, dimensión gestión de muestra, donde está el flujo de datos y donde se realizan las transformaciones respectivas para realizar la carga de estos datos a la dimensión. De forma análoga para la dimensión parámetro, dimensión punto de muestra. Para la dimensión tiempo hay un caso especial, ya que tenemos 3 columnas de fechas, fecha muestra, fecha recepción y fecha reporte, lo cual necesitamos fusionarlas, combinarlas en una sola columna. Luego se extraen los metadatos y se cargan los datos. Para la tabla de hechos, este es el flujo de datos. Y está este paquete principal que referencia a los anteriores paquetes. Aquí está ordenado y se va a ejecutar de forma secuencialmente. Este va a ser el paquete principal del proceso de ETL. Este es el informe BI desarrollado en Power BI. En primera instancia tenemos la página de portada.
seguidamente de la descripción del proyecto, objetivo y alcance. Enseguida está esta página principal, que es una vista general, donde tenemos filtros y tablas interactivas. Tenemos esta visualización que nos muestra el recuento de las muestras y este mapa que nos permite ubicar geográficamente una muestra. Ese tablero de parámetros tiene la distribución de parámetros y tipo de límite por cantidad de muestras, con filtros interactivos también, la visualización del recuento de muestras y estas tres gráficos adicionales donde tenemos la distribución según tipo de agua, distribución según tipo de muestreo y el porcentaje de muestras que están por debajo del límite. En este tablero estamos haciendo un análisis para un parámetro de calidad del agua, en este caso es el DBO, demanda bioquímica de oxígeno, donde lo vamos a relacionar con el caudal. La relación que hay entre el caudal y el DBO debería ser entre mayor caudal, menor valor del DBO. Y esto puede ser un indicador de buena calidad del agua, junto con otros. Podemos también tenemos una tabla donde tenemos el promedio de DBO por municipio, las muestras que están por debajo del límite, una tabla de resumen y también tenemos opciones de filtros. De forma análoga al tablero anterior, tenemos para el parámetro de QO. Por último, en este tablero de análisis de muestras por fecha de toma, tenemos estas tres gráficas de distribución de muestras por mes, por hora del día y muestras a través del tiempo, el histórico. Y tenemos una serie de filtros para poder realizar análisis. Tenemos también esta tabla de resumen que nos dice la cantidad de muestras que hay para una fecha y una hora en específico. Y están estas tres visualizaciones. Estas dos de arriba nos van a permitir saber cuáles son los rangos de fechas que estamos consultando. Y pues esta visualización nos arroja el recuento de muestras. Este informe está publicado en el servicio en línea de Power BI, que lo tenemos acá. Y desde acá podemos generar el reporte embebido. Este reporte embebido es de acceso público. Solo requiere tener un navegador. Y también podemos hacer uso de los filtros y hacer las consultas que necesitemos y los análisis. Cabe resaltar que en este caso el separador de decimales se verá influenciado según la configuración que tengamos en el navegador. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.